Buenos días, hermanos. Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes, pero también que esa bendición sea extendida hacia sus familias. Pido en el nombre de Cristo Jesús que este espacio sea un espacio donde podamos encontrarnos con el Señor, donde Él pueda hablar a nuestras vidas y podamos recibir fuerzas. Estamos en un momento difícil, en un momento crítico, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado solos. Así que yo les insto, les animo en el nombre de Cristo Jesús a que nos levantemos en este día, a que demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Nos demos gracias a Dios por esta nueva mañana. Estamos agradecidos con Él porque Él es bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice la palabra de Dios que estamos estrenando nueva misericordia en esta mañana. Quiero dar un saludo muy especial a todos los que están conectados, a todos los que han sacado un tiempo para compartir con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos, todos listos a compartir lo que Dios trae para nuestras vidas. Vamos a estar conectados por Facebook, entonces espero también que hagan sus comentarios. Aquí vamos a estar listos, atentos, prestos a lo que ustedes van a hacer, a lo que ustedes van a compartir. Así que en el nombre de Cristo Jesús, animémonos y tomemos mucha fuerza, tomemos mucho ánimo. Vamos a compartir, entonces vamos a empezar con una palabra de oración. Padre nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana queremos bendecirte, queremos exaltarte y queremos glorificarte solamente a ti, bendito Dios. Venimos delante de ti, Señor, en esta noche a poner nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean, bendito Padre Celestial. Te pedimos, Señor, solamente tú nos puedes guardar. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bendito Dios. Y es bajo tu sombra que queremos estar, es en tu presencia que queremos estar, bendito Dios. Gracias, Padre de la gloria, porque cuando estamos debajo de tu presencia, tú nos cubres, Señor. Tú no permites que el mal llegue a nuestra morada, que el mal llegue a nuestra vida, que el mal llegue a nuestra casa. En esta mañana, Señor, hacemos oración por todas las naciones de la tierra, bendito Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que seas tú teniendo misericordia, que derrames de tu misericordia sobre nosotros, Padre de la gloria, porque tu palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Señor, tu palabra dice, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti, Señor. Y aquí estamos en esta mañana, esperando en ti, esperando en tu bondad, esperando en tu favor, bendito Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, sabiendo, bendito Dios, que es por medio de Cristo Jesús, Señor. Padre, y en esta mañana aplicamos la sangre del Cordero de Dios sobre nuestras vidas, bendito Padre Celestial. Padre amado, y tu palabra dice que el enemigo verá la sangre y huirá de nosotros, porque es la sangre del pacto, bendito Dios. Estamos cubiertos con la sangre del pacto, la sangre que clama mejor que la de Abel, la sangre que clama mejor que la de Abel, bendito Dios, que es la sangre de Cristo Jesús, bendito Dios. Y tu palabra dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos servían para limpiarnos, para lavarnos, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo, bendito Dios. Padre, yo te pido, Señor, por aquellas personas que están en sus casas, que están asustados, que todavía están en temor, bendito Dios, para que podamos, Señor, levantar nuestro ánimo y entender lo que dice tu palabra. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, bendito Dios, que podamos entender que pese a la circunstancia, que pese a la adversidad, tú estás con nosotros como poderoso gigante, por tanto no temeremos, Señor. Y como dice tu palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta he dicho, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Señor, que así nosotros estemos todos los días en tu presencia, bendito Padre Celestial, recibiendo de ti plenitud de gozo, recibiendo de ti la fortaleza, recibiendo de ti el ánimo, bendito Dios, recibiendo de ti la bendición, Señor, recibiendo la fortaleza de nuestro hombre interior, Padre de la gloria. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos y te glorificamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.
Amén y amén. Vamos a continuar. Bendiciones a todos. Vamos a continuar mirando. Y el tema que vamos a ver hoy, el tema que vamos a compartir hoy es los que se atreven a ser diferentes. Los que se atreven a ser diferentes. Yo aquí voy a estar con el computador, voy a estar mirando también y compartiendo con ustedes también. Los que quieran escribirnos por allí por vía chat, si tienen alguna sugerencia, alguna oración, también lo vamos a estar haciendo. Pero para entrar en el propósito por el cual nosotros venimos, yo les voy a pedir el favor que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. La barca, dice la palabra de Dios, que estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, cuando comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este texto, esta escritura, nosotros la escuchamos mucho, la hemos visto mucho también. Esta escritura nosotros cada vez nos encontramos y es muy conocida, ¿no? Mucha gente ha hablado de eso, mucha gente ha hablado de Pedro, mucha gente ha hablado de la situación de Pedro. Pero hoy el tema que nos atañe y que lo que yo creo que el Señor quiere transmitirnos en esta mañana es a los que se atreven. Dios está llamando hoy a hombres y a mujeres que se atreven a hacer cosas para Dios, aún en estos tiempos, aún en tiempos de dificultad. Y para empezar quisiera hablar de lo siguiente. Capítulos atrás, horas atrás, versículos atrás de este mismo capítulo 22, Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. Y las cosas sucedieron así. Jesús había predicado, dice la palabra de Dios que le habían llevado muchos enfermos. Y muchos de los enfermos que lo llevaron, Él los sanó. Pero ya se estaba haciendo tarde, entonces los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor, manda a la gente, mándalo afuera, manda a la gente a sus casas, porque ya se hace tarde. Y el Señor Jesús les dice: no, denle ustedes de comer. Bueno, los discípulos dicen: bueno, Señor, aquí nosotros lo que tenemos es esto y esto, que con esto no nos alcanza. Y Jesús les recibió eso y nosotros ya sabemos la historia, lo multiplicó. Ahí fue donde se alimentaron a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se alimentó a las 5,000 personas. Entonces, después de esto, ahora sí el Señor Jesús, después de que Jesús tiene el milagro con ellos, después de que ellos ven cómo Jesús sana, después de que ellos ven cómo Jesús multiplica el pan, Jesús les dice: muchachos, pásense al otro lado porque yo me voy a quedar acá.
Pásense al otro lado porque yo me voy a quedar acá. Y eso es lo primero que yo quiero notar. Lo primero que yo quiero hacer notar en el versículo 22. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús dijo a sus discípulos, los hizo entrar en la barca y los hizo ir delante de él en la otra ribera. Entonces yo quiero establecer algo aquí empezando. ¿Quién fue que envió a los discípulos allá a la otra ribera, a que atravesaran la tormenta? ¿Quién fue que los envió? Por supuesto, fue Jesús. Y allí me quiero detener, porque cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, como estaban los apóstoles estaban en medio de una tempestad, los apóstoles estaban en medio de un problema, en medio de una situación supremamente difícil, pero el que los había enviado a esa situación había sido Dios. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a usted en esta mañana. Todas las cosas que suceden en el universo es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite. Y esta situación que está viviendo el mundo, esta situación que está viviendo su país, su ciudad, allá donde usted se encuentra, es algo que está permitido, que está dentro de la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con estos discípulos? Ellos caminaron en la voluntad de Dios y aunque estaban en la tormenta, aunque estaban en la persecución, aunque estaban en la dificultad, no perecieron. Y ese es el primer punto que quiero transmitirle a usted en esta mañana. Cuando usted y yo andamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando usted y yo andamos caminando en el propósito de Dios, aun cuando la situación sea adversa para usted y para mí, Dios no nos dejará desfallecer, Dios no nos dejará morir, Dios no nos dejará en el piso, sino que nos levantará, porque estamos creyéndole a Él, porque estamos caminando en su propósito. Así que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de esta pandemia, de esta enfermedad, de este virus, si usted y yo caminamos en el propósito de Dios, no tenemos por qué temer, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a usted en esta mañana. Dios está con nosotros en medio de esta dificultad, así como Dios estaba con los discípulos, porque fue Él el que los envió, fue Él el que le dijo, pasen al otro lado. Así que cuando usted y yo, si caminamos en la voluntad de Dios, si caminamos en el propósito de Dios, no importa cuán gigante sea nuestro problema, no importa cuán grande sea la magnitud del problema que usted y yo tengamos, lo importante es que Dios camine con nosotros. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted en esta mañana. Dios fue que envió a los discípulos a la tormenta. Fue Dios que permitió que sus discípulos experimentaran la tormenta. Fue Dios que los movió y los cambió de su zona de confort, los movió de la tierra y los puso en un lugar donde ellos no podían controlar. Es Dios que está moviendo a la humanidad de una zona de confort, de dejar de estar confiando en sus propias fuerzas para que empecemos a confiar en Dios. ¿Cuántos ahora no entienden que todo lo que existe, todo lo que nos rodea es por voluntad de Dios? Así como con los discípulos que Dios los quitó de su fuerte. ¿El fuerte cuál era? Que ellos andaban en la tierra y podían caminar y tenían todo controlado, y los pasó a un lugar que no podían controlar. Dios tiene a la humanidad entera, la sacó de su zona de confort, para que entendamos que solamente nuestra confianza y nuestra seguridad tiene que estar en Dios. Y eso fue lo que hizo con los discípulos. Los discípulos miraron cómo Jesús sanó, cómo Jesús alimentó, cómo Jesús multiplicó los peces y el pan. Pero Jesús quería que sus discípulos avanzaran y que fueran mucho más allá, que espiritualmente creciera. Y el mundo hoy está sufriendo una transformación. El mundo hoy está sufriendo un cambio de mentalidad, porque Dios quiere que el hombre trascienda, Dios quiere que el hombre crezca, Dios quiere que el hombre suba a su nivel y que no se quede solamente en lo mismo. Dios está esperando que usted y yo no nos quedemos así. Dios permitió la tormenta a sus discípulos porque quería promocionarlos. Dios permitió que se levantara un David, un Goliat, para promocionar a David. Así usted y yo, Dios está permitiendo estas cosas para que crezcamos espiritualmente.
para que no nos quedemos solamente sentados en la banca, para que no pensemos que podemos vivir esta vida así, sin nada más, sin darle cuenta a Dios. Y tenemos que darle cuenta a Dios, dice la palabra. Tenemos que darle cuentas al Señor. Pero Dios llamó a sus discípulos, Dios levantó a sus discípulos, Dios permitió que sus discípulos entraran en la prueba. Hoy la humanidad se encuentra en esa prueba. Hoy la humanidad se encuentra en ese examen de Dios. Y Dios espera que lo aprendamos. Vuelvo y repito, fue Jesús el que le dijo a sus discípulos. Fue Jesús el que colocó a sus discípulos en medio de la tormenta. Fue Jesús el que los llevó allá. Entonces aquí es donde usted y yo seguimos al siguiente nivel. Una cosa es andar en el mundo, pero caminando sin la voluntad de Dios. Y otra cosa es andar en la voluntad de Dios. Porque como los discípulos estaban en la tormenta, pero estaban en la voluntad de Dios. No había nada ni nadie que los pudiera tocar. No había ninguna plaga que los pudiera tocar. No había ningún viento, ninguna tempestad que los pudiera matar, porque andaban en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, si usted y yo no caminamos en el centro de la voluntad de Dios, es allí donde somos presa del enemigo. Entonces, vamos a establecer unos principios. Primero, yo puedo estar en adversidad, yo puedo estar en la tempestad, yo puedo estar en medio de la tormenta, pero estoy en la voluntad de Dios. Y si estoy en la voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que me pueda hacer nada. Y le voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús? ¿Cuántas veces intentaron apresar a Jesús? Muchas veces. Y nunca lo cogieron hasta que se llegó el tiempo establecido por Dios. Hasta que llegó el momento establecido por Dios. Yo no sé si usted recuerda la boda de Caná, cuando él convirtió el agua en vino. Le dijo, mujer, mi hora no ha llegado. Le dijo a María, mujer, mi hora no ha llegado. A los discípulos también. O sea que cuando Jesús, como andaba en el centro de la voluntad del Padre, nada ni nadie le podía hacer daño. Ese es el primer principio. Podemos tener dificultades, podemos tener tormenta, podemos tener adversidad, pero si andamos en el centro de la voluntad de Dios, nada nos va a hacer daño. Y le voy a volver a repetir un texto que dije hace unos minutos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué el salmista podía decir eso? Porque el salmista decía que aunque él anduviera en un valle de muerte, no iba a temer. ¿Por qué no temía? Porque Dios estaba con él y Dios había vencido la muerte. Así que eso es lo que yo le quiero transmitir a usted en esta mañana. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener mal alguno, porque Dios está conmigo. Dios está con usted, Dios está con tu familia, Dios está contigo para levantarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Allá en España, allá en Italia, allá, aquí en Colombia, en cualquier país del mundo donde nos estén escuchando, este es el mensaje para usted. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. ¿Y por qué no voy a temer? Porque Él venció la muerte. Dice la palabra de Dios en Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es tu victoria y esa es mi victoria. Somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén desde allá, desde sus hogares? Damos gracias a Dios. Los discípulos estaban más seguros. Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, en la voluntad de Dios, que en la tierra sin cumplir el propósito de Dios. No sé si me hago entender. Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, porque Dios era el que lo había enviado allí, y si Dios lo había enviado allí, Dios él estaba encargado de su seguridad. Si Dios los había enviado allí, él se debía asegurar de que a ellos no les pasara nada. Y eso es lo que el siguiente punto. Los discípulos estaban más seguros estando allá en medio de la tempestad, estando en esa barca que se movía de aquí para allá, pero en la voluntad de Dios, que estando allá en la tierra. Así usted, mi hermano, así usted, mi amigo, así usted, mi hermana. Es mejor estar en la voluntad de Dios. Es mejor estar en el centro de la voluntad de Dios. Así que yo le llamo hoy a usted en el nombre de Cristo Jesús. Abra su corazón.
Permita que Dios hable a su vida, que esta mañana sea la oportunidad para que usted escuche la voz de Dios, que esta mañana sea el momento y el tiempo apropiado para que usted diga: Señor, aquí estoy. Señor, he entendido que estamos en tiempos difíciles. Señor, he entendido que tú me estás llamando y que necesito organizar mi vida. Señor Padre de la gloria, hoy reconozco que yo no puedo controlar esta tempestad, que yo no puedo controlar esta situación que hay en mi familia, y hoy le entrego a ti, bendito Padre Celestial. Hoy es la oportunidad para usted, para que Dios pueda hacer cosas grandes. Así como Goliat fue la oportunidad para promocionar a David, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial es la oportunidad para Dios promocionar a sus hijos. Es la oportunidad que Dios le está dando a usted para que sea movido al siguiente nivel, para que sea levantado al siguiente nivel espiritualmente, donde usted ya no va a ver las cosas como la veía antes, donde usted ya va a pensar de manera diferente, donde usted ya va a ver que por encima de otras cosas está primero el propósito de Dios, está primero mi familia, está primero lo que Dios tiene para mi vida. Y eso era lo que Dios quería transmitirle a sus discípulos. Vuelvo y repito, porque yo quiero que esto quede muy claro. Fue Dios el que los movió en medio de la tempestad, pero también era Dios el encargado de su seguridad. Así Dios guarda nuestra casa, guarda nuestra vida. Él es encargado de nuestra seguridad. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano velan los que la guardan. Jehová edifica mi casa, Jehová edifica tu casa. Señor, te damos gracias porque tú estás edificando cada casa, porque tú estás edificando cada hogar, porque esta situación permite colocar fundamentos firmes de la palabra de Dios en cada hogar, bendito Dios, porque este tiempo es la oportunidad para que tus hijos se levanten, bendito Dios, reconociendo que solamente tú tienes el control de todas las cosas. Jesús puso a sus discípulos en una situación que ellos no la podían controlar, para que ellos reconocieran que solamente su ayuda viene de Dios. Hoy el mundo se encuentra en una situación que no ha podido controlar. Y ya muchos presidentes han dicho, el presidente de Panamá: de esta situación solamente nos puede sacar Dios. De esta situación solamente nos puede sacar Dios. Hoy el mundo se encuentra en una situación que no puede controlar, pero es para que reconozca, para que usted y yo reconozcamos que solamente Dios es el único que nos puede librar. Y así se encuentra el mundo hoy, como los discípulos. Estaban asustados, estaban supremamente asustados. Los discípulos estaban en la tormenta, pero a pesar de que ellos estaban en la tormenta, habían obedecido a Dios. Los discípulos estaban en la tormenta, pero habían obedecido a Dios. Escúcheme bien, mi hermano, mi hermana. Si usted y yo en medio de esta tormenta estamos obedeciendo a Dios, dice la palabra de Dios: no hay plaga que toque tu morada. No hay lazo del cazador que llegue a tu casa. No hay peste destructora que llegue a tu hogar en el nombre de Jesús. Porque estamos en obediencia a Dios. Porque estamos caminando con el Señor. Apenas los discípulos escucharon la voz de su Señor, de su Maestro, que le dijo: váyanse al otro lado, ellos obedecieron. Así usted y yo también tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. Tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. A veces pensamos que no hay sufrimiento. A veces pensamos que como hijos de Dios todo va a ser color de rosa. A veces pensamos: no, si yo soy hijo de Dios, y entonces el hijo de Dios no tiene por qué sufrir. Ay, Dios mío bendito. Entonces miramos qué pasó con Jesús. ¿Qué malo había hecho Jesús? ¿Y cuánto sufrió por usted y por mí? ¿Qué pasó con los discípulos? Dios permitió que llegaran a una tormenta. Dios permitió que se les presentara una dificultad. ¿Por qué? Porque no hay mejor maestro que cuando nosotros pasamos en el momento de dificultad. No hay mejor maestro que cuando nosotros pasamos por el desierto. No hay mejor maestro que cuando nosotros pasamos por la tormenta. Porque eso lo que hace es que yo madure espiritualmente, que crezca espiritualmente, que mi mente se renueve. Esa es la mejor forma de aprender.
Y es que con Dios, si no aprendemos a señas, aprendemos a leña. Si no aprendemos por las buenas, pues entonces seremos azotados, seremos disciplinados por parte de Dios. Y aquí Dios tenía a sus discípulos colocándolos a prueba. Y vaya prueba que les puso. Vaya examen que les puso Dios. ¿Qué examen les puso Dios a sus discípulos? Pero el objetivo de Dios no era que ellos fracasaran, no era que ellos murieran, sino que ellos crecieran espiritualmente. Así es ahora, esta situación que mucha gente dice, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando estábamos estudiando y el profesor hacía la evaluación, ¿el profesor hablaba? No, el profesor no hablaba. El profesor solamente daba las preguntas y esperaba que usted respondiera. Así el Señor ahora nos está haciendo exámenes a todos y está esperando que nosotros respondamos. Y la manera como usted y yo respondamos, vamos a ser aprobados o vamos a tener que repetir el examen. El mundo se encuentra en una evaluación por Dios. El mundo se encuentra en un examen de Dios. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Así como Dios puso y evaluó a sus discípulos, el mundo está siendo evaluado. El mundo está siendo evaluado. Cuando estamos en la tormenta, cuando entramos en la tormenta por obedecer a Dios, debemos de recordar que quién fue el que nos puso allí. ¿Quién fue el que puso a los discípulos allí? Dios. Por lo tanto, Él era el encargado de su seguridad. Y si nosotros miramos la palabra de Dios, si nosotros miramos a todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios, no pasó solamente con los discípulos. No solamente ellos fueron puestos a prueba. Daniel en el foso de los leones fue puesto a prueba. También cuando estuvo en el horno de fuego fue puesto a prueba. José fue puesto a prueba. Cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo donde Faraón, fue puesto a prueba. Jesús, hermanos, si me quiero detener allí, dice la palabra de Dios que Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto. Perdón. Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si Jesús tuvo que pasar esa situación, pensamos que nosotros no. Pensamos que nosotros no, nosotros vamos a pasar por esa situación también. Pero el objetivo de eso es que nuestra fe crezca. El objetivo de las pruebas es que nosotros seamos llevados al siguiente nivel. El objetivo de ser evaluados, si hablamos en lo natural, ¿para qué me evalúan? Para mirar si yo tengo las competencias para pasar al siguiente nivel. Y el motivo por el cual la humanidad está siendo evaluada es para ver si podemos pasar al siguiente nivel, si trascendemos, si cambia nuestra mentalidad, si cambia nuestra forma de pensar. Vamos a mirar el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y aquí me quiero detener en lo siguiente. Jesús los mandó, escúcheme bien, los mandó a una tormenta, los mandó a una dificultad. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo mandó a la tormenta, Jesús lo mandó a la tempestad, pero yo quiero que usted lea ahí en el versículo 23, léalo por favor en el versículo 23. ¿Qué hizo Jesús? Dice que Jesús se fue a orar. Y esa es la actitud de Jesús, intercediendo por sus discípulos para que en el momento de la prueba, para que en el momento de la dificultad, para que en el momento del examen su fe no fuera a desmayar. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a pasar
Y como él ya sabía lo que iba a pasar, se puso, mientras que ellos iban pasando el otro lado, estaba clamando: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que levantes a Estela, yo te pido que levantes a Luis Carlos, Señor, que su corazón no tema, sino que él esté confiado. Yo te pido que levantes a Carmen, en el nombre de Cristo Jesús, a Yoleni, que renueve su fuerza, a María, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que cambie su mentalidad. Estaba intercediendo Jesús por sus discípulos, mientras que ellos estaban en la tormenta, mientras que ellos estaban en la dificultad, mientras que ellos estaban en el momento difícil. ¿Qué hacía Jesús? Intercedía. Jesús está intercediendo aún ahora por nosotros al Padre. No está solo. No estamos solos. Hay alguien que clama por usted y por mí. Hay alguien que está orando ante el Padre diciendo: Señor, ayúdalo. Padre, en medio de esta dificultad, Señor, que su fe no desmaye, que su fe se fortalezca, que su fe cada día crezca en el nombre poderoso de Jesús. Él está clamando por usted y por mí. Vamos a comprobarlo por la palabra de Dios. Acompáñeme. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Y quiero mirar aquí los comentarios. Dios está intercediendo por nosotros. Dios está intercediendo por Clarisa. Dios está intercediendo por Estela. Dios está intercediendo por María. Jesús está intercediendo por Sarai, por Emily. Dios está intercediendo en el nombre de Cristo Jesús por Nani, por cada uno de nosotros. Dios está haciendo intercesión. Está orando, está clamando por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no mengue, sino que cada día seamos fortalecidos. Eso hacía Jesús. Jesús conociendo las debilidades de sus discípulos, Jesús conociendo las debilidades que tenían cada uno de ellos, fue a orar. Él no se fue allá a un lugar en vano, no, él fue a clamar y a interceder por cada uno de ellos. Empezó a levantar un clamor por cada uno de ellos. Y bueno, los discípulos, la historia sigue continuando y dice que los discípulos se encontraban en medio de esta tempestad y que estaban asustados, como lo decíamos ahora, como está la mayoría de la gente hoy, como está la mayoría del mundo hoy. Estaban muy asustados. Pero en medio de la situación, ellos pasan, se quedan allá, están viviendo la dificultad, están viviendo la tormenta, y Jesús viene a ellos, dice, y Jesús vino a ellos de noche. Dice que en la cuarta vigilia, eso lo vamos a mirar ahora. Pero lo que quiero transmitir es lo siguiente. Dice el texto que Jesús vino a ellos. Y es Dios el que siempre viene a buscar el hombre. Es Dios siempre. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecó, fue Dios que lo vino a buscar y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios hoy te pregunta. Hoy viene a buscarte a ti. Hoy viene a buscar a tu familia. Hoy viene a buscar a tu casa y te pregunta: ¿dónde estás? Así como Jesús vino a sus discípulos de noche en medio de la tempestad, así Jesús viene ahora y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, si alguno abre la puerta de su casa, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así como Jesús vino a los discípulos, Jesús está viniendo a tu vida en esta mañana. Jesús está viniendo a tu vida en esta mañana. Pero la pregunta es: ¿le quieres abrir la puerta? ¿Quieres dejar que Él entre? Hay mucha gente, y es triste, hay mucha gente que aun cuando ve el cumplimiento de la palabra de Dios, hay mucha gente que aun cuando ve las señales de Dios,
Jesús viene a ellos y deciden no recibirlo. Y para los hermanos que ya me conocen, que siempre les digo el texto y yo lo voy a decir por aquí, y dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. En medio de este caos, en medio de este corre-corre, en medio de esta dificultad, en medio de esta situación que estamos viviendo de desesperanza, aún la gente decide cerrar su corazón y no abrirlo a Dios. Y Jesús está viniendo a la humanidad, y Jesús está viniendo y nos está diciendo: hombre, la única solución soy yo. La única solución para que el mundo cambie es que ustedes, los seres humanos, me entreguen su corazón. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Pero aún así hay gente que cierra su corazón. Y esa es la condenación. Que Jesús nos da la solución a nuestros problemas y nosotros decidimos no tomarlo. Es como si alguien tuviera la solución tuviera el remedio para el cáncer y le dijeran a la persona: Pepito Pérez, aquí te doy el remedio, con este remedio te vas a curar. Y Pepito Pérez diga: no lo voy a tomar. Esa es la condenación, que tenía la solución a su enfermedad y no lo quiso. Y esa es la condenación, que Jesús es la solución para el caos que está viviendo la humanidad, pero el hombre quiere vivir así. Y en medio de esa tempestad y en medio de esa dificultad, Jesús vino a sus discípulos, y Jesús hoy está viniendo a tu vida. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que abras las puertas de tu corazón, que abras las puertas de tu familia y que lo dejes entrar a Él, que lo dejes entrar a Cristo Jesús, que lo dejes entrar para que Él sea el Rey y Señor de tu vida. ¿Cuándo vino Jesús? Ya sabemos que Él vino a ellos, a los discípulos, en medio de la tempestad, pero ¿cuándo vino? Dice la palabra de Dios, usted lo puede leer allá en su casa, Mateo capítulo 14, del 22 en adelante. Dice que Jesús se presentó a sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia de la noche. Resulta que en la antigüedad las vigilias la noche estaba dividida en 4 vigilias, de 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la madrugada, de 12 de la madrugada a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6. Era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia era de 3 a 6. O sea que desde el momento en que Jesús mandó a sus discípulos hasta el tiempo que se les presentó para poder rescatarlo, pasó un tiempo, pasó unas horas. Cuando Jesús los montó para que estuvieran en la tormenta, hasta cuando llegó Él para sacarlos de la tormenta, pasó un lapso de tiempo. Y eso es lo que quiero transmitir ahora en este momento. Como dicen por ahí, no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así también ahora. Esta situación que estaban pasando los discípulos solamente era temporal. No iba a ser eterna, solamente era por un lapso de tiempo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted en esta mañana. Esto que estamos viviendo va a ser por un lapso de tiempo. No va a ser eterno. Vamos a salir de esta. Porque Jesús viene para ayudarnos. Porque Jesús viene para librarnos. Porque Jesús viene para romper toda cadena. O sea que esa situación que usted está viviendo en su casa, al interior de su familia, al interior de su matrimonio, en su lugar de trabajo, aún con usted mismo, solamente va a durar un tiempo. Porque Jesús se presentó a sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche. Como a las 4 o 5 de la mañana se le presentó. O sea que hay un tiempo para la prueba. Esto que estamos experimentando va a pasar. Por eso dice la palabra de Dios: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estemos experimentando, el dolor, la desesperanza, el sufrimiento que estemos experimentando, un día va a terminar. Se va a acabar en el nombre de Cristo Jesús.
se va a acabar. Usted que está clamando por la restauración de su familia, porque dice que ya no encuentra solución, porque ve que ya no puede hacer más nada, eso se va a terminar. Esa dificultad en su hogar se va a terminar en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad cesa en el nombre de Cristo Jesús. Ese dolor en la cabeza se queda en la cruz del Calvario. Esa enfermedad que le ha quejado por tanto tiempo, ya llegó el momento en que sea cortada. Esa división en medio de su hogar, en medio de su matrimonio, queda quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Esa pobreza espiritual, ese deseo por no querer saber nada de Dios, hoy llega a su fin, porque es por un tiempo. No es toda la vida. No es toda la vida. En el nombre de Cristo Jesús se rompe toda cadena de maldición, se rompe toda obra de las tinieblas, se rompe toda enfermedad, porque hoy es el día del Señor. Hoy recibes sanidad, hoy recibes restauración, hoy recibes vida, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y hoy se deshace el espíritu de muerte en tu familia, hoy se deshace el espíritu de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, hoy se deshace toda división en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy rompo toda obra de las tinieblas en la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Cae en el nombre de Jesús, porque es por un tiempo. Dígale ahí a su hermano, a su amigo, si está con alguien allí, dígale, es por un tiempo. Esta situación que estamos viviendo es temporal. Esta situación que estamos viviendo es temporal. Dígale, es para que tu fe sea levantada. Dígale, es para que seas cambiado en tu forma de pensar. Dígaselo, por favor. Dígaselo en el nombre de Cristo Jesús. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a pedir el favor que me acompañen en sus Biblias. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 41, versículo 13. Ya vamos a terminar. Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, 13. Dice la palabra de Dios así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dices, no temas, yo te ayudo. Porque yo soy Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Estoy buscando aquí el nombre de alguien que ingresó al grupo de semillas, y a él le quiero dirigir esta palabra. Quiero dirigirle esta palabra a Luis Carlos Cangá Aramburu. Escuchen lo que le dice el señor Luis Carlos, y a Carmen Elisa. Dice el versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yoleni, así te dice el Señor, no temas, yo te ayudo. Gladys, así te dice el Señor, no temas, yo te ayudo. América, Justin, Estela, Sarai, Sara, a cada uno de los que me están viendo allí en su casa, el Señor les dice, no temas, porque yo, Jehová, soy tu Dios, yo te ayudo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Continuamos. Jesús se les presentó. Volvamos de nuevo a Mateo capítulo 14, versículo 22. Volvamos de nuevo. Mateo 14, versículo 22. Y Jesús, cuando se le presenta a los discípulos, Jesús cuando habla a los discípulos, la primera palabra que le dice es, no temas. Es lo primero que le dice, no temas.
Escúcheme bien, ¿qué es lo primero que Dios le dice? No temas. O sea que ante la adversidad, lo primero que Jesús le da a sus discípulos es una palabra de aliento. No tengas temor. No tengas temor. ¿Pero por qué no iban a tener temor? Porque como ellos estaban en esa situación y estaban caminando en el centro de la voluntad de Dios, era Dios el que los iba a proteger. En otras palabras le están diciendo, muchachos, tranquilos, porque yo ya estoy aquí. Y así es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Tranquilos, porque yo ya estoy en tu casa. Yo ya estoy en tu casa. Tranquilo, porque yo ya tengo el control. Tranquilo, porque yo tengo el control de todo lo que está pasando. No tengas temor. No dejemos que el espíritu de temor nos invada. Y es que cuando empezamos a escuchar y a ver todo lo que nos manda, lo que nos bombardean por medio de las redes sociales, a la gente le viene temor. Pero hoy el Señor le está diciendo, no temas. Hermana María, no tenga temor. No tenga temor. Estela, no hay temor. Yoleni, no tenga temor, porque Dios está con nosotros. Eso fue lo que le dijo Dios a sus discípulos, Jesús a sus discípulos. Lo primero que cuando los vio que estaban en la tempestad, le dijo, hey, muchachos, soy yo. Porque ellos pensaron que era un fantasma. Le dice, hey muchachos, soy yo, soy Jesús. Entonces, como soy yo, no tengas temor. Y es lo que Dios te quiere decir. Estás escuchando las noticias, el coronavirus, una cosa, la otra, y ahí, por aquí, por allá, una cosa. No tengas temor, te dice el Señor. No temas. No temas. Recibieron una palabra de aliento en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Y quiero colocar el siguiente ejemplo. Jesús había muerto y habían pasado 3 días y todavía no había resucitado, ¿no? Y los discípulos estaban asustados y estaban todos escondidos. Los discípulos estaban escondidos porque estaban asustados. Se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Los discípulos escondidos en ese tiempo porque había acontecido algo con Jesús. Y en este tiempo la gente, estamos todos guardados en nuestra casa y muchos están con temor. Y dice la palabra de Dios que estaban todos los discípulos reunidos. Y Jesús se les presentó, dice que atravesó la pared, se le presentó y les dijo, paz a vosotros. Mire la palabra tan tremenda que Jesús le dice. ¿Cómo estaban los discípulos? Turbados, asustados, pensaban que los romanos lo estaban buscando para matarlos, entonces estaban todos escondidos, estaban llenos de temor, estaban llenos de angustia. Y lo primero que Jesús entra y les dice, paz a vosotros. Y ese es el otro punto que quiero transmitirle a usted. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece un tipo de paz, que esa paz significa la ausencia de peligro. Pero ¿cuál es la paz o el shalom que Dios nos da? ¿Cuál es la paz o el shalom que Dios nos da? Es que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, usted sabe que va a salir victorioso porque tiene la paz de Dios gobernando en su corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que ellos recibieron fue la paz de Dios. Y eso es lo que usted debe recibir. Recíbala en esta mañana. Reciba la paz de Dios. Jesús le dijo, paz a vosotros. Anda turbado, anda afanado, anda corriendo de aquí para allá, no duerme, no sabe qué hacer. Reciba la paz. Tome esa paz de Dios en esta mañana. Tome esa paz de Dios. Es esa seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas. Reciba esa paz de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Recíbala. Sigamos. Vamos avanzando. Y ya sabemos que Jesús le dijo todas estas cosas, los discípulos en medio de la tempestad, Jesús viene a ellos, Jesús le dijo paz a vosotros, les dijo no temas. Y ahora viene el centro del mensaje de esta mañana. Y es que cuando los discípulos ven que viene Jesús,
Eran 12 discípulos, hermanos, eran 12 discípulos. Pero de los 12, solamente uno se atrevió a ser diferente. Ese es el tema que nosotros tenemos hoy, los que se atreven a ser diferentes. Solamente uno de los 12 le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya afuera, y si eres tú, yo voy, Señor. Ese era Pedro. Señor, si eres tú, di la palabra y yo voy. Jesús le dijo: ven. Y Pedro, y yo quiero que usted por favor me escuche en esto. Y Pedro inmediatamente escuchó la voz de su pastor diciéndole: ven. Salió del arca y fue. Salió de la barca, perdón, y fue. Y muchos criticamos a Pedro porque Pedro se hundió. En medio de su caminar, Pedro se hundió, ¿sí o no? Todos ya sabemos la historia. Pedro se hundió. Pero la pregunta es: ¿y los otros 11 que se quedaron allá asustados? ¿Y los otros 11 que se quedaron allá atemorizados? ¿Y los otros 11 que se quedaron allá sin hacer nada? Porque es que es de ser humano caer. Pedro en un momento determinado iba a caer. Pero no se trata de eso. No se trata de que el ser humano iba a caer o no iba a caer. Se trata de que Dios estaba ahí para sostenerlo, de que Dios estaba ahí para levantarlo. Pero Pedro se atrevió a ser diferente. No podemos ser como los cristianos del montón. Todos allí arrumados, todos allí sin hacer nada. Todos allí sin compartir el mensaje de la palabra de Dios. Todos allí asustados. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Creerle a la palabra de Dios. Porque cuando Pedro escuchó que su Señor le dijo: ven, él se levantó y fue. Así que usted y yo tenemos que ser diferentes. ¿En qué sentido? Que cuando escuchemos la palabra de Dios que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caminemos en esa palabra, y puede ser que hoy desmayemos, pero ahí está el Señor para levantarnos. Porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. No se trataba de que Pedro no iba a caer, se trataba de que Dios estaba allí para levantarlo cuando cayera. Usted y yo tenemos que ser diferentes. No podemos ser más cristianos del montón. Dios está llamando en este tiempo para que sus hijos se levanten. Porque dice la palabra de Dios en Romanos que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No podemos ser cristianos del montón. Pedro apenas escuchó la palabra de Jesús, de su pastor, que le dijo: ven. Por eso la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Usted y yo tenemos que empezar a caminar en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que empezar a dejar de estar creyendo tanto mito, de estar creyendo tantas cosas, y creer a lo que Dios dice. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Usted debe dejar de estar poniendo su mirada en otras cosas que no sean en la palabra de Dios. Los otros 11 se quedaron asustados, pero Pedro fue el único que se atrevió. Yo le estoy llamando a usted para que se levante en el nombre de Cristo Jesús y atrévase a ser diferente. ¿Cómo vamos a ser diferente? Caminando en la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, viviendo en la palabra de Dios. Atrevámonos a ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. No podemos ser como los del montón. Ay, si fracaso, ahí está Dios para levantar. La otra vez estaba leyendo la historia del Señor que creó las bombillas y se equivocó 1000 veces, y le preguntaron que dónde salía ese entusiasmo, y él dijo: no, es que cada vez que se me daña una, descubro una forma de no hacerla. O sea que cada fracaso lo llevaba hacia el éxito. Así usted, mi hermano, mi hermana, no se limite porque piense que va a caer. Todos los seres humanos vamos a caer. La diferencia está en que si es Dios el que nos llamó, y si es que nosotros estamos caminando en la palabra de Dios. Porque como Pedro estaba caminando en la palabra de Dios, aun cuando había tormentas, aun cuando había dificultades, no se trataba de Pedro, sino que se trataba de Dios sacándolo de la tormenta.
Así Dios va a venir a tu familia a sacarte de esa tormenta, a sacarte de esa tempestad. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que ser diferentes. Y cuando usted y yo somos diferentes y caminamos en el propósito de Dios, Dios nos respalda. Pregunta. Jesús dejó hundir a Pedro. ¿Lo dejó fracasar? ¿Lo dejó perecer? No. Y así como no dejó perecer a Pedro, así como no dejó fracasar a Pedro, tampoco te va a dejar fracasar a ti. No te va a dejar fracasar en tu hogar. No te va a dejar fracasar en el negocio que tienes. No te va a dejar fracasar con tu familia. No te va a dejar fracasar en el propósito que Él tiene para tu vida. Dios no nos va a dejar fracasar. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Levántese en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios no nos va a dejar fracasar. Jesús le dijo a Pedro, ven, y fue el único que se movió. De los 12 fue el único que se movió. De los 12 fue el único que estaba buscando una palabra en medio de la dificultad. De los 12 fue el único que escuchó la palabra en medio de la dificultad. Escúcheme bien. De los 12 fue el único que pidió una palabra. De los 12 fue el único que la escuchó. Y de los 12 fue el único que la obedeció. Y como hizo todo este proceso, pedir la palabra, escuchar la palabra y obedecerla, Dios lo respaldó. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para este tiempo? Pedir la palabra, escuchar la palabra y obedecerla. Pedir, escuchar y obedecer. Pedir, escuchar y obedecer. Pedir, escuchar y obedecer. Y tendremos el respaldo de Dios. ¿Quiere el respaldo de Dios para su vida? Siga estos 3 pasos. Pedir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que salir del bote. Hay que salir de la